Salud. Y ahora sí, vamos a hablar de retinopatía diabética. Ya llegó nuestra invitada, ella es la doctora Clelia Crespo-Nano, médica oftalmóloga, especialista en retina y vítreo, docente adjunta en la Cátedra de Oftalmología de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Doc? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir. Y bueno, ya me quiero meter en la primera pregunta. ¿Qué es la retinopatía diabética, justamente, y cómo se diagnostica? Bueno, la retinopatía diabética es una enfermedad que puede ser grave y que puede comprometer la salud visual, es una causa de ceguera y es muy importante detectarla a tiempo. La retina es la parte de atrás del ojo, es como si el ojo fuera una cámara de fotos, lo que es la película donde se enfoca la imagen es la retina. Y es una estructura muy compleja que es la que nos forma la imagen que después se lleva al cerebro, ¿sí? La retina tiene venas y arterias y la diabetes, como todos sabemos, afecta a todo lo que es la vasculatura y sobre todo donde hay venas y arterias chiquititas, como los pies, los riñones, el cerebro, el corazón y los ojos. Esos son los órganos blancos de la diabetes, ¿sí? Si la diabetes no está bien controlada o si la diabetes tiene mucho tiempo de evolución, se empiezan a dañar estos vasos en diferentes estadios. Hay veces que el paciente no se da cuenta, o sea, van desde asintomáticos hasta la ceguera, ¿sí? Nosotros como oftalmólogos, con un fondo de ojo podemos diagnosticarlo y poder ver en qué estadio está para poder hacer tratamientos para que no avance, digamos. Bien, clarísimo, muy bien explicado. Y recién fuera al aire charlábamos que hace muy poquito se hizo una campaña y decíamos que según la Sociedad Argentina de Diabetes, en Argentina hay unos 4 millones de personas con diabetes. Un gran porcentaje de ellos puede desarrollar algún grado de daño ocular a lo largo de su vida si no realizan el control médico correspondiente. Y hace poco justamente se realizó la campaña nacional de prevención por la ceguera por diabetes que la impulsa el Consejo Argentino de Oftalmología, ¿no? Así es, nosotros Sí. participamos todos los años en esa campaña y en realidad la idea, bueno, es que vengan pacientes que saben que tienen diabetes para hacer el control. Lo más importante en la diabetes es hacer un fondo de ojo, porque es la retina. O sea, Claro. nosotros cuando hacemos el fondo de ojo dilatamos la pupila, que es el agujerito del ojo que se abre y se cierra según la luz, y ahí nos metemos en la parte de atrás del ojo y podemos ver la retina y podemos ver si tiene daño, básicamente. Bien. ¿Y cuáles son los datos más importantes que yo tengo que tener o esos factores si tengo diabetes con respecto a la salud visual? Bueno, lo más importante de los pacientes diabéticos para prevenir la retinopatía diabética o el daño en la visión es justamente el control de la diabetes. Nosotros como Bien. oftalmólogos, si la diabetes está mal controlada, no podemos hacer nada. De hecho, hay tratamientos que tienen más riesgo o solamente vamos a poder enlentecer o frenar un poco esa pérdida visual. Ujú. Entonces, lo fundamental es controlar la diabetes y que todos los otros factores de riesgo, como la hipertensión, como el colesterol, que en general el paciente diabético tipo 2 ya los tiene, Ujú. estén bien controlados. Entonces, bueno, comida sana, actividad física, tener una vida lo más saludable posible, nos lleva a un mejor control de la diabetes y a una prevención de la retinopatía diabética. Impecable, Doc. Y remarquemos de vuelta síntomas. Si tenemos que decir síntomas de esto, ¿cuáles podemos decir? La mayoría de las veces Sí. es asintomática. Por eso son importantes los controles No. oftalmológicos. ¿Por qué? Porque yo no me doy cuenta. Es como el infarto. Era hipertenso, no me di cuenta, tuve el infarto, digamos, ya es tarde, ¿sí? Sí. Después pueden ir desde visión borrosa, disminución de la visión, hasta la pérdida total de la visión. A veces los pacientes pueden tener sangrados en la diabetes porque estos vasos que se enferman pueden sangrar y pueden aparecer manchas o estas mosquitas volantes. Las moscas volantes, exacto, sí. que no siempre son por la diabetes, muchas veces son porque el vitrio sufre alguna degeneración, pero a veces estas manchas que ven los pacientes pueden ser sangrados por la diabetes, sobre todo si son diabéticos. Bueno, justamente como la campaña decía, es muy importante. Si esto no se controla a tiempo, termina en ceguera. Exactamente. Y, Y una vez y era que prevenible era encima, prevenible. ¿no? Y Eso una es vez que uno llega a la ceguera, ya es irreversible esa ceguera, o sea, o es muy difícil de tratar, ¿sí? Por eso es importante, nosotros trabajamos, como yo como retinóloga, trabajo mucho en conjunto con diabetólogos, con clínicos, con nutricionistas. interdisciplinarios. Exacto, Claro. porque es muy importante que ese paciente tenga un control integral, o sea, yo tampoco puedo meter al quirófano a un paciente que está muy descompensado. Primero hay que compensar la diabetes, porque todos Claro. los riesgos que tiene de todo lo que le puede pasar son más altos. Claro. Y fuera de esto de la retinopatía diabética, ¿la gente tiene inculcado ir, por ejemplo, una vez al año al oftalmólogo? ¿Hay que ir? Hay Si no que te- ir Bien. y el diabetólogo y el clínico Claro. los tiene que mandar. En general los mandan y nos mandan notita y nosotros contestamos con una notita, porque también para ellos es un indicador de cómo está la diabetes y del tiempo de evolución. Pensá que recién empieza a haber daño a los 10 años de diabetes. O sea, recién aparece la retinopatía diabética más o menos a los 10 años de diabetes. Y hay veces que nosotros en consultorio, en un control de rutina, vos te venís a hacer los anteojos, te hago un fondo de ojo y veo signos de retinopatía diabética.
te va mandando a hacer un análisis de sangre y vos sos diabético ya hace más de 10 años. Entonces, para los diabetólogos es un indicador de daño, de todo lo que es el daño microvascular, del daño renal, del daño cerebral y de todo lo que es microvascular. O sea, la retina es un espejo donde se ven muchas Exacto. cosas, ¿no? Por eso el fondo de ojo dicen que es como una entrada al cuerpo por dentro. ¿Sí? Y qué apasionante después la Sí. especialidad o subespecialidad, la neurooftalmología, ¿no? Que conecta... Exacto, es el ojo con el cerebro. Sí. Bien. Pero bueno, hay muchas enfermedades sistémicas Claro. que se manifiestan en la retina En la y que retina. nosotros viendo la retina podemos trabajar en conjunto con el reumatólogo, con el clínico y demás. Clarísimo. Ahora me quiero meter en otro tema muy interesante, que es la retinopatía del prematuro. Justamente hablábamos de gente más chica, que es la principal causa de ceguera en bebés en Argentina. Exactamente. Háblame un poco de esto. La retinopatía del prematuro es la principal causa de ceguera en la infancia. ¿Sí? Por suerte cada vez se está controlando más porque es una ceguera prevenible si se agarra a tiempo. ¿Sí? La retina de los bebés se termina de formar en muchos bebés, inclusive después de que nacen. Cuando ese bebé nace muy chico, sobre todo menor a 32 semanas, con bajo peso y encima tiene requerimiento de oxígeno externo, porque en general son tan chiquitos que necesitan oxígeno, y esa saturación de oxígeno no es adecuada, la retina en lugar de formarse bien, o sea, en lugar de los vasos formarse todos pegaditos a la pared del ojo, puede generar proliferaciones, o sea, esos vasos se pueden ramificar hacia el vitrio y generar un desprendimiento de retina. Y esa es una causa de ceguera irreversible. Nosotros lo que hacemos es controlar todas las semanas a los bebés en la NEO. Yo estoy a cargo de la NEO del Hospital de San Miguel. Y tenemos ahí un proyecto muy importante con la Fundación también, en donde mezclamos un poco lo público con lo privado. Yo voy con mis residentes, revisamos a los bebés todas las semanas y si hay que hacer un tratamiento, vamos con el láser al hospital o con la inyección, lo que haya que hacer. O sea, lo importante de esta enfermedad es que si uno la diagnostica a tiempo y la trata, le cambia la vida a ese bebé y a toda esa familia, porque imagínate que no es lo mismo un paciente que se queda ciego a los 80 que un bebé que se queda ciego que tiene 80 años de vida por delante. Tal cual. Y toda esa familia y todo lo que implica la ceguera, ¿no? O sea, y es un bebé, eso es exclusivamente bebé. del control médico. La Exacto. madre no es que se da Es cuenta obligatorio, de nada. hay Claro, una ley, hay que una ahora ley, no me la claro. acuerdo, Sí, pero hay una ley. 27.132 creo, no me la acuerdo exacto, Sí. pero es la misma ley que obliga a pesquisar enfermedad de Chagas y algunas enfermedades metabólicas, que obliga a que todo bebé que nace tiene que ser evaluado para ver si tiene esta enfermedad. Por supuesto, por suerte, no todos se tratan, o sea, más o menos el 7% de los prematuros tiene retinopatía y de esos un 2 a 3% va a necesitar tratamiento. Pero si vos no viste el que necesitaba tratamiento, es ceguera. O sea, Claro. es el 100% para ese bebé. Bien, bien, Doc. Muy interesante todo para los que recién se enganchan. Estamos con la doctora Clelia Crespo Nano, médica oftalmóloga y sabe un montón de retina y muchos otros temas, pero hoy estamos con retina. Tecnología avanzada en salud de la retina, ¿qué es lo último que tenemos? Bueno, hay de todo, o sea, la retina dentro de la oftalmología, bueno, la oftalmología dentro de la medicina y dentro de eso la retina son de las especialidades o subespecialidades que más están avanzando. Hoy en día hay tratamientos con terapia génica para lo que es la enfermedad de Leber. Hay enfermedades con tratamientos experimentales que todavía no están aprobados con células madres y hay un montón de tratamientos prometedores. Pero más allá de eso, lo interesante de la evolución y la tecnología en la retina son los estudios complementarios. O sea, antes era hacer un fondo de ojo, acostar al paciente, hacerlo mirar por un costado para poder mirar, y hoy en día tenemos cámaras, tomógrafos de coherencia óptica que a través de la luz nos dan un corte histológico de la retina. Entonces uno diagnostica mucho más precozmente y podés tratar. La tecnología que hay para los láseres, para la cirugía, nosotros operamos 3D con una pantalla gigante, o sea, todo eso nos facilita el acceso temprano a las patologías. Bien, doy vuelta a la página de la retinopatía y me quiero meter ahí en tu costado solidario. Vi ahí una nota que te hicieron hace años en Clarín, donde te dieron el premio Líder del Futuro, justamente por campañas solidarias para quienes no pueden acceder a la oftalmología. Bueno, esto te implica muchos viajes por provincias. Contame un poco de cómo fue ese premio y en base a qué. Bueno, ese premio me lo dieron a mí porque soy un poco la cara visible de la fundación, pero en realidad Sí. somos un equipo enorme. Desde la directora, que es María Vallacasal, mi mamá, que fundó la fundación hace más de 30 años. Y bueno, nos ocupamos de lo que es
la prevención en sus 3 niveles. Vos sabés que la prevención primaria es prevenir las enfermedades. Entonces, vamos a los colegios, hay campañas todo el tiempo en la provincia de Buenos Aires para detectar los errores refractivos en los chicos. Un chico que no ve bien, no se desarrolla bien ese ojo, puede tener algo que llaman ambliopía, que es que no se desarrolla su visión. Entonces, bueno, o con mismo detectando en los bebés la retinopatía del prematuro, o sea, detectar la enfermedad. Después a nivel secundario, si si ese nene requiere un anteojo o ese bebé requiere tratamiento, tratándolo. Y después, al lado de la clínica, está la fundación, el edificio propiamente dicho, que es un centro de día, donde hay más de 40 personas ciegas y con baja visión, en donde van a hacer rehabilitación. Entonces, bueno, más allá de hacer actividades, cestería, baile, música, aprenden a usar el bastón blanco, aprenden a reconocer la plata, a cebarse un mate, a hacer actividades de la vida diaria que también a ellos les cambia. O sea, imagínate que te quedas ciego hoy, no sabes ni hacer nada. No. Entonces, bueno, la fundación es eso. Yo hago más la parte asistencial, porque, bueno, soy la médica, digamos. Entonces, bueno, atendemos también un montón de pacientes en la clínica por fundación. Es como que hacemos una mezcla rara de lo que es público o gratuito con lo privado, porque cuando yo me voy a tratar un prematuro al hospital, me llevo el láser del quirófano, que muy es carísimo y que nada, si lo rompo me matan porque tienen que operar. Pero bueno, también es muy lindo después ver los resultados de esto, ¿no? Yo ya tengo bebés que traté hace más de 10 años que hoy son nenes que ven y eso está bueno. Bien, y después, bueno, fuiste al Chaco, contame un poco cómo es esa aventura de ir y con qué realidad te encontrás. Bueno, hay mucha gente que no tiene acceso a la salud y a los controles, ni oftalmológicos ni de otras cosas. Esto es lo que a nosotros nos toca. Hicimos 2 campañas en el Impenetrable, en un pueblo que se llama Fuerte Esperanza, en Chaco, que es muy difícil llegar. Y bueno, ahí gracias a la intendente que estaba ahí, que nos consiguió la gente, pero era ir a buscar la gente al monte, porque la gente no llega. En un colegio montamos en las aulas como consultorios, revisamos ahí los pacientes y después en un segundo tiempo fuimos, ahí los que había que dar anteojo, calculamos todas las mediciones, todo, y en un segundo tiempo, a los 2-3 meses, fuimos a entregar los anteojos y a operar de catarata a los pacientes que necesitaban. Ahí en la salita montamos un quirófano. ¿Un quirófano móvil? O sea, un quirófano, exacto. ¿Se puede operar de catarata? Llevamos todos los aparatos, las instrumentadoras, o sea, llevamos todo, fuimos todo el equipo, anestesista, cardiólogo, y bueno, y ahí los operamos. Y después la gente, a un oftalmólogo local de ahí cerca, hacía los controles posteriores, porque lo difícil, o sea, esto no es operar e irse, porque después son pacientes que hay que controlar. Sí, y también estuviste en comunidad mapuche o algo así. Sí, eso fue cuando era chica. Yo en realidad en Río Negro hicimos una campaña grande con UNICEF hace unos años. Yo iba al colegio. Pero bueno, de un poco lo que me hizo hacer oftalmología y lo que me gustó tanto de esto fue que yo de chica siempre como que mi mamá estaba tan metida con la fundación y bueno, mi abuelo, que yo me enganchaba en todos los programas que había, en todos los viajes. Y bueno, y eso me hizo después estudiar medicina y después hacer oftalmología. Bien, a ver, para la gente por ahí, los que estamos en el mundo de salud, sabemos quién es, pero ¿quién fue Hugo Nano? A ver, ¿y qué te dejó a vos? Bueno, humanamente y como profesional. Exacto. Hugo Nano fue un oftalmólogo muy bueno, muy creativo, muy inteligente, que formó un montón de oftalmólogos de todo el país y de países vecinos. O sea, él fue una de las primeras residencias, tuvo residentes de todos lados y muy maestro. Y él, cuando era joven, se fue a Estados Unidos, a Nueva York, a Cornell, a la universidad, y desarrollaron el sistema de la criocoagulación con otro oftalmólogo muy conocido que era Harvey Linkoff, y después volvió acá y dijo, voy a poner una clínica en San Miguel, y todos le decían, estás loco, y bueno, puso una clínica en San Miguel, y ahí formó, no sé ahora el número exacto, pero pasaron por él muchísimos residentes que lo formó desde lo clínico, lo quirúrgico y todo. Y bueno, para mí, además de ser mi mentor y que yo me formé con él, porque tuve la suerte, ya lo agarré más grande, pero estuve mucho en consultorio con él, era mi abuelo materno, así que fue alguien muy importante en mi vida. Y lo que yo siempre digo, más allá de los conocimientos que van cambiando, porque él por ahí hay cosas nuevas que no las sabía, pero siempre las quería estudiar y las estudiamos juntos, me enseñó a cómo tratar a la gente, a cómo manejarte con las cosas, a esas cosas que para mí... Lo humano con el paciente, o la discusión con la obra social, o todas esas cosas, de tratar de hacerlo mejor para el paciente. Y bueno, yo creo que eso no es difícil de enseñar, digamos. Uno lo mama porque lo vive.
Y qué importante lo que decías recién, ¿no? Cuando se fusiona la salud pública y la salud privada, ¿no? Sí. Falta más de eso, ¿no? Bueno, eso es lo que a mí más me gusta de nuestro proyecto, ¿sí? También entiendo que es algo difícil, porque lo privado está para generar y en lo público uno por ahí gasta recursos y en la salud siempre que hay recursos se gasta porque es infinito las necesidades que hay. Pero me parece que está bueno, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, a los bebés les dan el alta en el hospital y después tienen que seguir con los controles y yo los jueves estoy en consultorio en San Miguel a 3 cuadras y esos bebés del hospital vienen a la clínica y yo los veo. Claro. Los mezclo con mis pacientes privados. Y bueno, pero tengo una camillita en el consultorio y ahí veo a los bebés. Entonces es como que puedo hacer todo el seguimiento. Bien, o sea, yo soy de allá de San Isidro, paso siempre por el Martínez, pero la original Clínica Nano, o sea, decime la sede, ¿está en San Miguel? ¿Dónde San Miguel es la más vieja, digamos. Es la inaugural. Exacto, después es la de Olivos, Martínez, que está ahí donde está el Unicenter, y Morón, que está ahí sobre el acceso a la altura de Morón. Bien. Son 3 clínicas. Yo trabajo fundación, en las 3. Y la fundación está en San Miguel, al lado de la clínica pegada. Pero bueno, pacientes de fundación atendemos en las 3 clínicas y operamos en las 3 clínicas, porque según de dónde sea el paciente, por fundación siempre se lo ayuda, se pueden bajar los presupuestos y acomodar eso. Bien, me gusta esta frase que leí: un mundo libre de ceguera y discapacidades visuales evitables. Sí. Se apunta a eso, ¿no? Siempre. Y yo pienso eso, que todo lo que se puede evitar te da bronca. O sea, recién hablábamos de mi abuelo y él estaba indignado que todos los ciegos del equipo de fútbol eran ciegos por retinopatía del prematuro y se podía prevenir. Y él decía, no puede ser que en San Miguel haya retinopatía del prematuro. Y nos quería meter a mí y a unas compañeras a hacer retinopatía del prematuro. Y siempre, bueno, te da miedo porque lindás con la ceguera, ¿viste? Es como muy comprometido. Hoy en día agradezco que me haya metido ahí. Pero bueno, siempre cuesta esos, ¿no? Son esas enfermedades que pueden tener complicaciones y hay gente que no quiere, digamos, lidiar con eso. Sí. Así que bueno, si se puede prevenir está bueno. Doctora Clelia Nano, la verdad, un placer, muy completa, muy clara. Te agradezco muchísimo que hayas pasado por Noticias de Salud. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno.